Muy buenas tardes, pueblo costarricense. Primero que nada, quiero dejar claro a los costarricenses y a las costarricenses el punto en que estábamos en este Parlamento. Por iniciativa popular estaba en discusión el proyecto 17.742, que tenía dos informes. Un informe de mayoría, afirmativo de mayoría, que no contemplaba las observaciones de la sala, y otro informe que sí contemplaba las observaciones de la sala. Recordarle a los costarricenses que de por sí el proceso de iniciativa popular hasta estos días atrás había sido ya violentado, porque el proceso ya daba una fecha de votación de este proyecto y lleva 3 años sin votarse. Pero además de eso, resulta que mediante los procedimientos que ya los compañeros les explicaron, nada claros y con el favorecimiento del director de servicios técnicos, se presenta una propuesta a destiempo el día de ayer que nadie conoce. Efectivamente, como dice la diputada Marcela Guerrero, había un proyecto, un borrador de proyecto, varios borradores de proyecto del 20.212, donde ya metía mano las cámaras de este país, que se trataban de analizar y discutir en Comisión de Ambiente, pero recordar también que el proyecto 17.742 llevó casi 10 años de discusión, y el 20.212 se quiso correr en menos de 2 meses. Yo se lo dije al diputado Marín en su momento. Sin embargo, responsablemente habíamos hecho el análisis y estábamos recibiendo aportes de diferentes profesionales para demostrar algunos vacíos preocupantes que había en el proyecto segundo, el 20.212, que estaba en Comisión de Ambiente. Pareciera ser, es lo que yo sospecho, porque desconozco lo que se presentó a destiempo ayer a las 10 de la mañana, que con este juego, vean ustedes, costarricenses, ya se ha violentado el proceso de iniciativa popular porque no se votó en el tiempo que tenía que votarse. Pero ahora se le quita el contenido que se supone se consultó al pueblo, o que está enmarcado entre ese procedimiento de iniciativa popular, y se mete un nuevo documento ayer, a destiempo a las 10 de la mañana, que ya no es el de iniciativa popular. Ya ese sí no ha sido consultado. Entonces se está utilizando el estuche de manera irresponsable y violatoria, el estuche de iniciativa popular para meter el gol al ángulo, para hablar en fútbol, términos futbolísticos, para tirar el batazo para los que les gustan el béisbol y poder jugar la carta que quieren jugar el día de hoy. Una vez aclarado esto, costarricenses, como se ha manoseado tanto las diferentes propuestas, y ya hay como 3 borradores de uno, el 17.742 alterado y muchas más, yo voy a hacer observaciones de fondo en general sobre las propuestas que se han presentado, sobre todo específicamente tratando de ordenarme en este juego de borradores y propuestas entre el 17.742 y el 20.212. Algunas pueden ser que estén contempladas en este documento fantasma, no lo sé, pero sí es importante dejarlo en actas esas preocupaciones. Agradecer a los diferentes profesionales que de una u otra forma me hicieron llegar sus insumos, que creo que son sumamente valiosos de fondo para poder ir ilustrando la discusión el día de hoy. A la señora Saadita y muchos más que me dieron esos insumos. Empezamos con lo primero. Se omite definir, entre comillas, vaso, que luego se utiliza en la parte sustantiva de la norma. La ley de agua reserva en el 3-11, abro comillas, los vasos de los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional, cierro comillas, y define en el párrafo 69.3, abro comillas, se entiende por vaso de un lago, laguna o estero el depósito de la capacidad necesaria para contener las aguas de las mayores crecientes ordinarias, cierro comillas. Segundo, la exclusión
de los manantiales intermitentes de las definiciones se vierte en el contenido del artículo 4 por su amplitud semántica, desprotegiéndolas. Sustanciado también al modificar el 3-21 sobre cuerpos de agua, elimina la frase, abro comillas, permanente o no, cierro comilla. Los manantiales intermitentes se tratan de aforos naturales provenientes de acuíferos o secciones de este que constituyen bienes vulnerables a usos del suelo no acordes a su categoría de fragilidad hídrica. Podría argumentarse posteriormente, ojo, que las nacientes intermitentes carecen de tutela legal propia, restringiendo lo aplicable a las áreas de protección de estos cuerpos de agua y pretender tratarlas por su intermitencia estacional como un flujo intermitente pluvial, pretendiendo presuntamente consolidarse sin áreas restrictas de protección. La Ley de Aguas 148-149 no hace distinción sobre las áreas de protección de los manantiales por su estacionalidad, desprotegiendo los manantiales intermitentes, generándose así una modificación regresiva. Se desprotege, ¿ok? Ahora sobre los derechos cedidos a priori y silencio positivo. Estos son algunos puntos generales y luego vamos a hacer un trabajo muy fino de la jurisprudencia internacional, nacional, regional, para ir entendiendo cuáles conceptos están en algunos convenios y leyes de por sí incluidos en este país y que ya llenan varios vacíos que en algunos momentos han querido dejar como que son necesidades y que a partir de esas necesidades se tiene que hacer una nueva ley. Los canales de drenaje y de aprovechamiento exceptuados del demanio por quien usufructa, sean grupos o individuos, genera un silencio positivo y cede derechos a priori en materia ambiental a favor de intereses privados. Un mecanismo para esquivar obligaciones derivadas del reglamento de vertidos, el DE-31176-MINAE, puesto que se descargaría aguas del drenaje agrícola, industrial, etcétera, en bienes del dominio privado. Además, discrepa con el párrafo 3 del mismo artículo 4 que remite las modificaciones hidromorfológicas regirse por actuación legalizada mediante autorización o concesión. Ahora sobre la autorización de las descargas agrícolas y la contaminación difusa. Definen todos los textos aguas residuales, que son aguas que han recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación de agentes contaminantes. Así las cosas, las descargas agrícolas, drenajes urbanos e industriales califican dentro del término aguas residuales. Una exclusión del término contaminación de aguas por fuente difusa de las definiciones, aunado a la eliminación del artículo 81, inciso A, la descarga de aguas a los cauces de dominio público, producto del drenaje agrícola o drenaje urbano y de cualquier otra actividad, cierro comillas, genera un permiso tácito de descarga a la libre de aguas residuales que originalmente trae el texto 17.742. Se relaja progresivamente la propuesta hasta la versión más insulsa en el 20.212 o texto que se suponía iba a sustituir a este. Lo que genera tres roces constitucionales con los derechos a la salud y al ambiente. Los principios preventivo, precautorio y de indubio pro natura, de tutela efectiva, de respeto a la vida de todas sus formas y respeto a los principios 3, 5 y 6 del enfoque ecosistémico del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se distancia de la meta 6.3 del objetivo 6 de desarrollo sostenible. De aquí al 2030, mejorar la calidad de vida del agua, reduciendo la contaminación,
eliminando y minimizando la emisión de productos químicos. Es lo que nos decía esa meta 6.3 del Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible. Y minimizando la emisión de productos químicos, lesiona los principios de progresividad y no regresión, de protección al medio ambiente, de la biodiversidad como bienes meritorios, puesto estas descargas químicas afectan a biodiversidad, especialmente la acuática, y el de prohibición del silencio positivo en materia ambiental por otorgar con esta pretensión un silencio positivo a priori. Una regresión al distanciarse de lo que establece la Ley de Aguas vigente en el capítulo 2 sobre aprovechamientos especiales y particularidades en su artículo 57 y despenalizando conductas tipificadas en el 162, en el 164 y en el 165. La eliminación del término contaminación difusa, junto con la relajación de los permisos de descargas, constituyen violaciones del tipo constitucional. Se lesionan, además de lo ya discutido, el principio de prevención del daño en la fuente generadora, por cuanto los administrados adquieren derechos cedidos a priori sobre bienes demaniales, aguas, cauces, etc. Y encima los canales de drenaje agrícola se reservan el dominio privado en el artículo 4, rozando con el interés público. Incluir la definición de la contaminación de aguas por fuentes difusas, así en plural, contaminación determinable de los cuerpos de agua que por lo general no proviene de un vertimiento puntual, cierro comillas, o aún más amplio, contaminación determinable que por lo general no proviene de una fuente puntual, para así poder abarcar aire, agua, suelo, y reparar las autorizaciones requeridas para las descargas de aguas residuales, tanto urbanas como el drenaje agrícola y demás actividades que la generan, eliminadas en el texto sustitutivo 20.212b, que pretende reemplazar, según su introducción, la iniciativa popular del 17742. Existen referencias internacionales que definen la fuente difusa de contaminación hídrica como, abro comillas, cualquier fuente de contaminación que no responde al criterio de vertimiento puntual, el inverso del 502-14 de la Ley Forestal de Agua Limpia o Clean Water, artículo de los Estados Unidos, incluyendo, pero no limitando, a escorrentía de tierras agrícolas, áreas urbanas, erosión de suelos, minería, deposición atmosférica, infiltración de contaminantes e hidromodificación. Este último no lo ocasiona, pero incrementa la movilidad de contaminantes difusos en las partes altas de las cuencas hacia las partes bajas y costeras. Siguiendo en sentido del ciclo hídrico esencial, en esta propuesta del ordenamiento de recurso hídrico, gestión integral del recurso hídrico, las partes bajas de las cuencas, los humedales, los manglares costeros y en general los ecosistemas receptores de las correntías de las zonas altas podrían ser objeto de pagos por servicios ambientales por su servicio de recepción, amortiguamiento, mitigación y digestión bioquímica de contaminantes por fuentes difusas, con el objetivo de mitigar el impacto y fortalecer el control de estas fuentes a tono con principios desarrollados por la economía ecológica expuestos en la matriz, para la cual habría primero que sentar las bases que definen toda esta propuesta. En principio se requiere incluir la definición de la contaminación de aguas por fuentes difusas, y abro comillas, contaminación determinable de los cuerpos de agua que por lo general no proviene de un vertimiento puntual o aún más amplio, contaminación determinable que por lo general no proviene de una fuente puntual, y reparar las autorizaciones requeridas para las descargas de aguas residuales tanto urbanas como del drenaje agrícola y demás actividades que la generan, eliminadas en el texto sustitutivo 20.212 y que pretende reemplazar, según su introducción, la iniciativa popular original 17.742, pero que ahora es a la inversa por el movimiento que se dio. Seguiremos un poco afinando en algunas observaciones de manera importante, de manera muy profunda, para que podamos tomar nota, costarricenses, de esas sensibilidades que tienen estas propuestas y del cuidado que hay que tener y de no correr para aprobar este tipo de proyectos
Gracias, señora presidenta.